Buenos días y saludos a todos. Bueno, vamos a comenzar esta presentación a cargo de nuestro departamento de psiquiatría y psicología clínica. Bueno, vamos a comentar acerca de cómo esta partícula, si mal no recuerdo, tiene entre 0,12 y 0,19 micrones, ha creado toda esta situación que estamos viviendo actualmente, incluyendo repercusiones en cuanto a la salud mental. Desde temprano ya la OMS había reconocido el reto que implicaba la pandemia de COVID-19 sobre la capacidad, por ejemplo, de resiliencia tanto de los individuos como de las comunidades. Obviamente, todo esto cambió las condiciones de vida que estábamos acostumbrados, creando un gran estado de confusión, con grandes restricciones en cuanto a la movilidad, el desplazamiento, la necesidad de cerrar escuelas y negocios. Por supuesto, tiene una tasa de mortalidad que no es despreciable. A lo largo de estos 8 meses que hemos estado viviendo en esto, pues hemos visto grandes cambios, porque rápidamente hay cambios, incluso sobre todo en tratamiento, un tratamiento que es efectivo en la mañana, en la noche resulta que no lo es. Ese tipo de cosas hemos estado viendo inclusive. Y por supuesto ha tenido un importante impacto sobre la salud psicológica de tanto de las sociedades como por supuesto del individuo. Bueno, obviamente hay varias pandemias que han sido paralelas en cuanto a esto. Una de estas es esta que tiene que ver con la difusión por parte de los medios de mucha información, lo cual ha creado una pandemia en sí misma, una pandemia de desinformación. Hemos visto como incluso la capacidad social de muchos individuos ha estado seriamente afectada. Centro de todo esto ha sido la afectación particularmente importante de los trabajadores del sector salud. Y por supuesto, todavía estamos sobre la marcha de estar describiendo y descubriendo nuevos impactos desde el punto de vista emocional de esta situación. De nuevo, la OMS tempranito, ya en marzo, estaba diciendo cosas como esto. Cito al principio, el principal impacto psicológico a la fecha es el elevado nivel de estrés y ansiedad. Incluso ya tempranamente se veían las consecuencias que tenían las medidas necesarias para atacar a la pandemia, no solamente el impacto de la pandemia, sino de las medidas necesarias para contenerla, como era la cuarentena. Y eso entonces también tiene una serie de impactos desde el punto de vista psicológico, como el estado de soledad, de depresión, el abuso de alcohol y drogas, conductas autolesivas y suicidas que también se han incrementado. Las preocupaciones entonces más identificadas en aquel momento que había era la amenaza para la salud física y mental, esta sensación de miedo e incertidumbre. Ya tempranamente aparecía esta disminución en la percepción de la salud, que lo vamos a ver un poquito con más detalle adelante. Las conductas sociales negativas que hemos descrito, el miedo y las distorsiones que producía el riesgo de la enfermedad, las reacciones psicológicas como insomnio, ira, miedo a la enfermedad, el incremento de conductas de riesgo, el aumento del consumo de alcohol y tabaco, este aislamiento social y la presencia ya directamente de trastornos mentales como trastornos por estrés postraumático, trastornos de ansiedad y depresión. Como le he dicho, varias pandemias están pasando en simultáneo con esta pandemia. Tenemos una pandemia que es producto, por ejemplo, del desarrollo. Esta pandemia no hubiera ocurrido si no hubiera facilidad, por ejemplo, de transporte. Que una infección, una epidemia ocurriera en una provincia de China, vamos a creer a los chinos, en diciembre, y que se estuviera muriendo gente en Italia en febrero, no era posible en la Edad Media, no era posible a principios de siglo. Esa rapidez de transmisión es producto del desarrollo en que vivimos. Es una pandemia reveladora porque ha sacado muchos trapos sucios sociales, políticos, a relucir. Ha puesto una de las que ha revelado es la vulnerabilidad sanitaria de incluso de países que se pensaba que tenían sistemas sanitarios muy robustos. Esto puede haber sido producto incluso de este aislacionismo sanitario. Hay falta de cooperación sanitaria. Normalmente había una falta de cooperación sanitaria que se está viendo que se está mejorando en ese sentido. Por supuesto, es una pandemia social, ha afectado a todos los tejidos sociales, es una pandemia paradójica porque si bien tiene una letalidad importante, no es comparable con, por ejemplo, infecciones como digamos el ébola, ¿no? Si esto hubiera pasado con el ébola, que tiene una mortalidad del 95-97%, de verdad que estaríamos en bastantes problemas. Es una tarea importante que hay que respetar, que se calcula que anda por el 0,7%, pero con una alta tasa de transmisión, que es lo que crea más problemas. El centro de esta charla es la pandemia de las emociones, una pandemia emocional, y eso vamos a ver cómo ha sido esto. Pero hay cosas positivas que han salido. Es una pandemia integradora de conocimiento psicológico. ¿Por qué? Porque
que ha logrado por fin establecer esto que los psiquiatras y psicólogos tenemos 20 o tal vez más años diciendo, que el individuo es una entidad biopsicosocial, que la salud física impacta la salud mental, que la salud mental impacta sobre la salud física, que están interrelacionados, que no existe mente y cuerpo, que existen mente y cuerpo. Esto ha surgido de esta pandemia y ha permitido entonces, como les decía, integrar aspectos sociales, aspectos sanitarios, globalizarlos para que haya más cooperación de la que había antes. Uno de las pandemias que quiero centrarme en esta pandemia de lo que tiene que ver con los medios de transmisión de información. Las redes sociales han creado una pandemia en sí mismas, ¿no? Haciéndose eco o produciendo estas ideas conspiranoicas que la llama este autor, donde se ha dicho que este virus lo crearon los chinos, que es un virus tecnológico, que es un virus que no existe, que era producto de las redes 5G, todas esas cosas se manejaron. También es un virus ideológico, porque entonces ha permitido este surgimiento de los bulos, las fake news, las noticias falsas, estas teorías conspiranoicas. Y fíjense como en paralelo con esta pandemia ha habido este surgimiento de los movimientos supremacistas y racistas. Está toda esta red, esta maraña de información, desinformación, ocultación de información, todo lo que se ha surgido en las redes sociales. El miedo ha sido la emoción que ha predominado desde el punto de vista psicológico, e incrementado entonces por este sensacionalismo que ha sido difundido por las redes sociales. Y por supuesto ha sobrecalentado a los sistemas de salud de países, incluso de los más robustos. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, porque primero hasta el momento no hay un tratamiento efectivo. Como les decía, un tratamiento en la mañana, en la noche ya no sirve. La promesa de la vacuna está sobre la mesa, pero los más optimistas pronósticos hablan de abril o junio del año que viene para que esto sea masivo completamente. Y entonces esto ha creado la necesidad entonces de ahorrar desde el punto de vista sanitario, ¿no? Porque hay un aislamiento, fronteras cerradas, no hay movimiento, todo eso ha ocurrido. Y entonces en el sistema sanitario está lo que este autor también llama el austericidio, porque hemos tenido entonces que ahorrar, privilegiar a ciertos aspectos para ser tratados. Incluso con la vacuna, eso es lo que se está diciendo, que la vacuna va a privilegiar primeramente a los más vulnerables, a los ancianos, a los enfermos y al personal de salud. Eso es lo que el doctor llama austericidio, la necesidad de ahorrar y dirigir los recursos a las poblaciones más vulnerables. Eso es lo que también está sobre el tapete. Ya entrando directamente sobre el tema, bueno, estas son las trastornos mentales que más se han descrito según el trabajo que uno lea. Aquí como trastorno por estrés traumático, que por lo general se ubica en la cabeza, pero también aparece la depresión, trastorno de ansiedad generalizada, problemas de sueño y el deterioro cognitivo también desde temprano se empezó a describir. Simplemente para recordar que los virus de los coronavirus, el SARS-CoV-1, incluso el MERS-CoV-2, se, pero se pudo evidenciar que había invasión del sistema nervioso central, y esto ocurre porque sabemos que el mecanismo de acción del virus a través de los receptores AC2, donde están distribuidos en el cerebro, en ciertas áreas del cerebro, por eso es lógico que haya esto. Tempranamente las primeras descripciones que hubo de inversión del sistema nervioso central fueron en alteraciones del estado de conciencia, que es lo que los psiquiatras llamamos delirio. Pero bueno, ya sabemos que hay un amplio repertorio de afectaciones que va desde las alteraciones neuromusculares, las alteraciones neurológicas, el síndrome de Guillain-Barré fue descrito en algunos casos, uno de los, después de la tos, la dificultad respiratoria y la fiebre, que eran como la tríada sintomática más importante, apareció las alteraciones del gusto y del olfato como parte de los síntomas cardinales, lesiones cerebrales directamente, producto de encefalitis o meningitis, alteraciones a nivel de extrema cerebrovascular y por supuesto el estrés postraumático, que fue el primero que se describió, pero hay otras alteraciones desde el punto de vista psicológico. Ya en el mes de abril, esto es un trabajo chino del mes de abril, ellos encontraron que más de la mitad de la población había experimentado alguna importante afectación psicológica. En uno de los trabajos, el trabajo de Wang, reportaban primero era la depresión, fíjense, después la ansiedad, después el estrés. En el otro trabajo, el trabajo de Wang, hablaban de trastorno por ansiedad generalizada, los síntomas depresivos y la alteración en la calidad de sueño. Pero en todos, fíjense, casi
la cuarta parte de los más afectados era precisamente el riesgo que tenía el personal sanitario. Ya para junio había suficiente información como para que pudieran entonces aparecer revisiones sistemáticas, metaanálisis, incluso de toda la información psicológica que se tenía. Obviamente, como hablé al principio, la primera causa de esto era, más allá de solamente la reacción emocional ante la amenaza del virus, era la afectación directa del sistema nervioso central, produciendo alteraciones neuropsiquiátricas como encefalopatías, el delirium, el deterioro cognitivo leve, que llegó a hablarse de un síndrome demencia-like, parecido a una demencia, alteraciones del estado de ánimo, insomnio, suicidio, y empezaron a aparecer alteraciones psicóticas, a ser descritas alteraciones psicóticas. Desde el punto de vista neurológico estaba esto, la cefalea, la mialgia, la anosmia, la disgeusia, la tos y la astenia, que estaban descritas desde el principio, alteraciones de encefalopatía, encefalitis, meningitis, alteraciones como el síndrome disejecutivo, que es importante, los trastornos neuromusculares y el síndrome de Guillain-Barré. En este trabajo de este señor con este nombre tan conveniente, Mao, se encontró que en la tercera parte de la muestra había mareo, cefalea, alteraciones del sensorio, eventos cerebrovasculares, la disgeusia y la anosmia, que son síntomas cardinales, la mialgia y daño muscular inclusive. Ya más adelante pero estaban descritos las alteraciones confusionales, el estado de ánimo deprimido, fíjense lo importante que está, la tercera parte de la muestra, la tercera parte, 35% tenía con ansiedad, comienza a aparecer, a marcarse cada vez este síndrome de demencia-like, similar a la demencia con alteraciones de la memoria, alteraciones del sueño muy importantes, y comienza a describirse los estados de manía inducida por el uso de esteroides, fundamentalmente. Ya después de los pacientes recuperados aparece un estado de ánimo deprimido, de hecho, incluso pareciera que esto va a aparecer, queda como una secuela, parecido a un síndrome, parecido después al que ocurre después de una mononucleosis, un síndrome de fatiga crónica, pareciera lo que uno empieza a ver en los pacientes. Está el insomnio, la ansiedad, la irritabilidad, alteraciones de la memoria, como un síndrome similar a la demencia, esa fatiga por este síndrome asténico que parece una mononucleosis, recuerdos traumáticos intrusivos, que son el trastorno por estrés traumático y una importante prevalencia de trastornos de sueño. En las pacientes ya post-COVID, en metaanálisis, está este trastorno por estrés traumático, la depresión, el estado de ansiedad, las alteraciones del estado de conciencia en el delirio, incluso la agitación, las alteraciones de la conciencia, pero como todos sabemos hay una alta tasa de recuperación, como vemos aquí llega al 95%. Por esa gente que se recupera sintomáticamente de la infección del virus, fíjense que a la alta, en la tercera parte aparece este síndrome disejecutivo, esto que se ha empezado a llamar el cerebro COVID. Y porque esto se piensa que es producto de la hipoxia y la encefalitis propiamente producida por el virus. Desde el punto de vista cerebral, bueno, está todas las alteraciones desde el punto de vista de la enfermedad cerebrovascular, las alteraciones del estado de conciencia, como la encefalopatía, la encefalitis, y fíjense, casi el 60% presentan un diagnóstico psiquiátrico. De ese 59% que tienen un trastorno psiquiátrico, eso, el 92% de ellos eran de primera aparición, eran nuevos, eran pacientes sin antecedentes de enfermedad mental. De esto, a la cabeza está la psicosis de primera aparición, el síndrome neurocognitivo, está de este cerebro COVID, el síndrome similar a la demencia, trastornos afectivos, y dependiendo de la edad, pues se podía ver alguna diferencia en cuanto a la prevalencia. Ya en otros trabajos que han hecho una revisión más sistemática, encontraron ansiedad y sueño disminuido, que las poblaciones de riesgo más importantes eran los estudiantes y las mujeres. El impacto sobre la salud mental era producto de la impredecibilidad y la incertidumbre, sobre ya el impacto económico que estaba teniendo no solamente la pandemia, sino las medidas necesarias para contenerlo. Los que tenían más riesgo para la salud mental eran los pacientes con COVID y sus familiares, los que tenían enfermedades físicas preexistentes y enfermedades psiquiátricas preexistentes, y por supuesto el personal sanitario. Y mucha de esta ansiedad viene por una mala interpretación de las sensaciones y cambios corporales. Y aquí entonces es parte de esta conferencia, porque esto se ha llegado a llamar, se ha dado a llamar la coronafobia, ¿no? Vamos a verlo con más detalle más adelante, pero ese temor que produce a tener la enfermedad y a interpretar sensaciones y cambios corporales como si se tuviera la persona tose, si la persona estornuda, si la persona le da fiebre, ya enseguida interpreta que tiene el virus, que es lo que lo ha adquirido.
eso de coronafobia, simplemente por razones docentes, lo claro, no es muy preciso porque cuando uno va al detalle, más bien se comporta como una hipocondriasis, que sería la que correspondería más exactamente a lo que pasa en hipocondriasis, es una mala interpretación de sensaciones corporales, o tal vez un trastorno de ansiedad generalizada, que como vimos está muy descrito al principio. Bueno, obviamente el personal de salud es de los más afectados por las largas horas laborales, el mayor riesgo de exposición a la enfermedad, la falta de equipos protectores, la fatiga por todo esto y la separación de su grupo familiar. En las poblaciones más vulnerables son los adultos mayores, los indigentes, los trabajadores migrantes, esto lo vimos con todo esto de la diáspora venezolana, ya los enfermos mentales que están en mayor riesgo y las embarazadas. Los problemas mentales más prevalentes, como hemos hablado, es la depresión, ansiedad, trastorno por estrés postraumático y el abuso de sustancias. Esto además se ha visto que puede exacerbar condiciones preexistentes. Las reacciones psicológicas son estas, alteraciones adaptativas, el estrés emocional y en las personas propensas a problemas psicológicos son mucho más vulnerables. Las personas que tienen la tendencia a hiperreaccionar. En esta revisión encontraron que casi el 96% tenía trastorno por estrés postraumático. La mayor tasa de prevalencia era de síntomas de estrés postraumático, no necesariamente el estrés postraumático como tal. Por eso hay que aclarar que no era el estrés postraumático con todo su complejo sintomático de rememoración, conductas evitativas e hiperreactividad. Esta es la tríada sintomática como tal. Y hay, por supuesto, una gran cantidad, como hemos hablado, de una mala interpretación de las sensaciones corporales normales como si se tuviera el virus. Y eso genera estado de salud, de este estado de ansiedad que se ha dado en llamar coronafobia. Y muchas personas han coincidido en que esto puede disminuir con una buena psicoeducación. Como hemos visto, la enfermedad tiene unas consecuencias desde el punto de vista neurológico, neuropsiquiátrico y psicológico. Pero también las medidas necesarias para contener esto pues, han tenido también un impacto sobre la población. Y entonces se ha visto que la cuarentena, dependiendo de la duración, el miedo que tiene a la infección el individuo que está allí, la sensación de frustración y aburrimiento mientras esto ocurre, la falta de recursos y la información inadecuada. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el problema de las finanzas y el estigma por haber padecido la enfermedad. Y lo que recomiendan estos autores es que la cuarentena debe ser lo más corta posible, que debe haber una buena transmisión de información, que debe haber disponibilidad de recursos, que hay que reducir esa sensación de cansancio, hastío y mejorar la comunicación, mejorar la capacidad de apoyo a los trabajadores del área sanitaria. Y ellos dicen esto, que el altruismo es mejor que la compulsión. O sea, hay que tratar de evitar esas cosas de heroicidad, de entregarse, que se suele ver, eso es lo que se llamaba en otras áreas el presentismo. Ya está el ausentismo, la persona que se retira de su área de trabajo, y está el presentismo, la persona que no puede soltar ni dejar que otras personas hagan, no puede delegar en otros, eso se llama presentismo y eso es lo que hay que evitar, ese presentismo también y estar atento a él. Precisamente por ser personal de salud, uno de los más vulnerables, por todo lo que hemos visto, mayor tasa de exposición, de alejamiento de su casa, mucho impacto emocional, tener que tomar decisiones importantes, lo que está planteado en Europa, por ejemplo, de que personas mayores de 75 años no van a ser elegibles para entrar a una unidad de terapia intensiva, o sea, que usted decida sobre la vida y la muerte de un individuo. Usted prácticamente pudiera estar condenando a muerte a alguien. Esto tiene un impacto emocional sobre el personal de salud. Por eso entonces la otra cara de la moneda del trastorno por estrés postraumático, trastorno por estrés agudo, es el síndrome de burnout, el síndrome de desgaste emocional, que va a ser consecuencia de esta exposición permanente a la infección. Entonces, este síndrome de burnout y trastorno por estrés postraumático se van a ir viendo con más presencia porque se sabe de otras experiencias que ha habido con otros desastres naturales y otras pandemias que esto así es como ocurre. Que obviamente va a haber una alta tasa de burnout en esto con una alta tasa de alteración del estado de salud de los trabajadores sanitarios y por tanto son necesarias las intervenciones tempranas para evitar su desarrollo. La OMS recientemente sacó una especie de decálogo, por decir un nombre, para cómo se debe ir manejando actualmente para evitar que haya una propagación, un incremento de la afectación psicológica de la población y el personal. Uno es esto, no referirse a las personas como
personas COVID como víctimas, no estigmatizarlo. Una de las cosas que ellos tratan de evitar es que no estigmatizarlo. Decirle personas que se está utilizando ahorita, personas portadoras, personas de COVID. O esto de minimizar, ver, leer, escuchar las noticias es una cosa muy importante que uno debe decir a los pacientes. Hay que protegerse a sí mismo y apoyar a los demás, encontrar la manera de dar resultados positivos, decir, bueno, fíjense cómo esta persona estuvo muy mal y se mejoró, o sea, mostrar el aspecto positivo de todo esto. Y por supuesto, honrar a los cuidadores y el personal sanitario. A los propios trabajadores sanitarios recomienda, bueno, es probable que van a sentir ese estado de presión importante, lo de cuidarse a sí mismo, no exponerse, evitar ese presentismo que estábamos hablando. Está este tema de la estigmatización, como les he hablado, no solamente se estigmatiza a las personas que han padecido la enfermedad, sino al personal sanitario por estar en contacto con esto. Entonces, también evitar esta sensación, este sentimiento de estigmatización. Y también tratar entonces de ayudar a todas las personas más vulnerables, con discapacidades intelectuales y cognitivas y psicosociales, para poder superar esta situación. Y finalmente, para los pacientes que están en situación de aislamiento, bueno, tratar de mantenerlos conectados a través de lo posible de las redes sociales, a sabiendo de todo el problema que hemos hablado de las redes sociales. Es importante que prestar atención a las propias necesidades y sentimientos y estar claro que este flujo continuo de noticias y reportes va a causar bastante ansiedad, por eso hay que saberlo filtrar y manejar. Y esto es el último reporte que tuvo la Cruz y la Media Luna Roja Internacional. Sacaron este reporte donde ratifican este trabajo que se había hecho allá en marzo en China, donde la mitad de la población tiene algún tipo de afectación de la salud mental. Y casi 2/3 de la población consideran que es importante cuidar no solo a la salud física, sino también a la salud mental. Bueno, simplemente, ¿qué estamos haciendo nosotros para manejar esto? Bueno, esto pues, así como los medios, las redes sociales han creado dificultades con la transmisión de información, ha sido útiles para ayudar a las personas. La telemedicina, la telepsiquiatría, la telepsicoterapia ha permitido ayudar a muchos, bueno, que el personal de salud, sino que la disponibilidad de material de protección. Para nosotros los psiquiatras es importante evaluar el tratamiento farmacológico. Como sabemos, una de las principales causas de alteraciones son el uso de esteroides y el manejo sintomático del paciente cuando esto lo requiera, sea con antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores del humor o de benzodiazepinas, dependiendo del manejo que se tenga, y estar, en el caso nuestro, pendiente de las interacciones farmacológicas, porque suele ser pacientes muy polimedicados y que entonces más polimedicación vendría por parte de nosotros, entonces es importante medir el impacto que va a tener desde el punto de vista de la interacción farmacológica. Bueno, esta es una escultura de un escultor mexicano, Anselmo Lechín. No tengo ni que decir el nombre. Cuando uno se lleva las manos a la cabeza, así, pues eso es síntoma de angustia. Una escultura de una serie que se llama Angustia, y además está viendo como al horizonte. El angustioso siempre está viendo hacia el futuro, el depresivo ve hacia el pasado, el angustioso ve hacia el futuro, y así estamos nosotros ahorita, viendo hacia el horizonte, viendo lo que viene, viendo lo que vamos a hacer, tratando de brindar la mejor ayuda posible a los demás. Bueno, quiero agradecerles mucho por su atención, y cualquier duda o dificultad, pues podemos manejarla por esta vía. Muchas gracias.